Aprendices, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a compartir la sesión grabada de nuestra primera formación formal de inglés, ¿sí? Entonces, para esto, lo primero que haré será compartirles mi pantalla. Acumulé toda la pantalla. A ver, ¿cómo le doy aquí? Ok, bueno. Entonces, por aquí tengo un Word, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hablar del siguiente tema. Esto se los voy a mostrar ahorita. There is y there are, ¿sí? Con esto yo voy a utilizar, es la manera de que yo tengo en inglés de decir I. Yo digo, there is I y there are I, ¿cierto? Hay de haber, ¿cierto? Del verbo hay tal cosa, hay personas, hay objetos, ¿cierto? Entonces, si there is I y there are es I, la pregunta que se genera es, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? ¿Cierto? Y las respuestas son, digo, la diferencia digamos que es bastante importante. Entonces, para ello vamos a empezar con there is. ¿Listo? Vamos a empezar con there is acá. ¿Sí? Entonces acá yo utilizo there is cuando voy a hablar de singular pronouns, singular nouns and uncountable nouns, right? Entonces, singular nouns sería como pronombres en singular, o sea, cuando hablamos de una sola cosa. Y uncountable nouns es cuando voy a hablar de perdón, de cosas que no se pueden contar, ¿sí? Entonces vamos a empezar con los pronombres singulares, ¿sí? Yo aquí pongo mi componente there is para decir que hay, ¿cierto? Entonces, como vamos a hablar de pronombres singulares, pues vamos a decir que hay uno o una, ¿cierto? Porque vamos a hablar de uno solo. La manera en inglés que yo tengo para decir un o uno es utilizando la a, ¿sí? Que es para decir uno o una. Entonces, si yo quisiera decir hay un morral, yo digo there is a backpack, ¿sí? Hay un lápiz, there is a pencil. Hay un portátil, there is a laptop, ¿sí? Ahí está. O si quisiera decir que hay una sombrilla, entonces there is an umbrella. O hay un dispositivo electrónico, entonces there is an electronic device, ¿sí? Entonces ustedes se preguntarán, profe, ¿y aquí por qué puso a y aquí puso un an? Es muy fácil. Ustedes se fijan, después de que yo utilizo el a, las palabras que siguen empiezan por consonante. Backpack empieza por B, pencil empieza por P y laptop empieza por L. On the other hand, on the contrary, when I use an, the word that comes after that starts with a vowel. Empieza con una vocal. For example, umbrella starts with U, or electronic device starts with E, right? So that's the difference between a and an, right? There is a backpack, there is a pencil, there is a laptop, there is an umbrella, there is an electronic device, ¿sí? Entonces, esta sería la manera en la que yo lo utilizo así. También lo puedo utilizar de forma negativa, porque así como hay, pues no hay, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, there is not, ¿cierto? Pero esto, a ver, le doy un poquito más para acá. Porque así como, o sea, así como hay, no hay. Entonces ustedes cuando vieron verbo to be en el primer trimestre, pues vieron que para yo hacer la negación del verbo to be solamente le pongo la negación al lado. Pero si yo no quiero que me quede tan largo para decir there is not, yo simplemente puedo decir there isn't. ¿Sí? Y ahí me queda. ¿Sí? Esta sería como la manera en la que yo puedo hacer la negación. ¿Sí? Ahora, si yo quisiera hacer una pregunta, si yo quisiera decir, venga, hay un morral, hay un lápiz, hay un portátil, hay una sombrilla, hay un dispositivo electrónico. Es muy fácil, lo mismo que hace el verbo to be, él se invierte. Entonces, en vez de decir there is, yo diría is there, is, pongámoslo por aquí, is there, y aplica lo mismo, a o an. ¿Sí? Y puedo utilizar otra vez cualquiera de estos. ¿Sí? Entonces yo puedo decir, is there pero como aquí ya inicié la pregunta, yo tengo que cerrar esa pregunta. ¿Cómo que? Con un signo de interrogación, ¿cierto? Is there a backpack? Is there a pencil? Is there a laptop? Right? Or I can also ask,
Is there an umbrella? ¿Sí? Or is there an electronic device? ¿Sí? Entonces, en la manera en negrito lo afirmo. Lo que está en negro es para negar. Y lo que está así en verde es como si fuera la forma interrogativa. Entonces, miren lo fácil que es. Así digo yo en inglés de manera singular que hay o no hay algo, hay un objeto, ¿cierto? Bueno, ahora sí, vámonos con lo incontable, ¿sí? Vámonos con los uncountable nouns, ¿sí? Voy a poner por acá. ¿Cómo es el tema de los uncountable nouns? Voy a cambiar de página de una vez. Entonces, chicos, ¿cómo puedo hacer esto acá? Pensemos primero en cosas que no se puedan contar. Por ejemplo, la arena, sand, no se puede contar. Los frijoles no se pueden contar, beans. ¿Qué más no todo lo que sea líquido, water, juice, el jugo, la gaseosa, soda, ¿sí? Todo lo que sea líquido no se puede contar, ¿sí? O por ejemplo, el aire, air. El aire, yo como digo, hay dos aires, pues no se puede, ¿cierto? Y hay otro, por ejemplo, money, el dinero. Y ustedes dirán, profe, pero ¿cómo así? ¿Cómo yo no voy a poder contar la plata? Si yo puedo decir 20.000 pesos, 15 dólares, ¿cierto? 200.000 pesos. Yo lo puedo contar en divisa, pero yo no puedo decir una plata, dos platas, tres platas. O sea, el dinero es el mismo. Si yo voy a un lugar y pago 50.000 pesos por algo y voy a otro y pago 35.000, no es que pagué dos platas, pagué plata en dos valores diferentes, pero sigue siendo plata. Entonces la plata, digamos que en términos generales, en términos de no puestos en divisa alguna, se considera como un pronombre incontable. ¿Listo? Entonces, ¿yo cómo puedo contar las cosas que no se pueden contar? Pues yo puedo decir que hay más o menos, o que hay poquito, o que hay mucho, o que no hay, ¿cierto? Es la única manera en la que yo lo puedo hacer. Entonces, voy a volver a insertar acá. Entonces yo diría que hay algo, que hay poquito, o que hay mucho, o que no hay. ¿Listo? Entonces aquí volvemos. There is, aquí vuelvo a decir hay, pero aquí recuerden que ya voy a hablar de cosas que no se pueden contar. ¿Sí? Entonces aquí ya no me va a servir el a y el an, porque a y an me están ya remitiendo a una cantidad, ¿cierto? Algo contable, a uno, ¿cierto? Entonces este a an ya no me va a servir aquí cuando yo voy a hablar de cosas incontables, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo sería la cosa? Cuando yo voy a decir que hay algo, pero no voy a mencionar cuánto, ya sea porque no conozco la cantidad o porque no es importante, yo voy a decir some, ¿sí? Entonces yo puedo decir, hay agua, sí, sí hay agua. Ve, el agua se fue, ya vino el agua, sí, sí hay agua. Listo, entonces yo digo, there is some water, ¿sí? There is some water, ¿sí? Yo podría también omitir esto. Yo podría decir solamente there is water, hay agua, y es lo mismo. Pero normalmente se usa mucho utilizar la palabra some en inglés. Si ustedes van a un diccionario y buscan some, van a descubrir que some significa alguno, alguna, algunos o algunas. Entonces aquí quedaría como hay alguna agua, ¿cierto? O como algo de agua. No, en realidad no lo traducimos así. Esta palabra some la utilizamos cuando vamos a expresar que hay algo, pero no conocemos su cantidad o que la cantidad directamente no es importante saberla. ¿Sí? Ahora, ¿cómo diríamos en inglés que hay poquito? Yo podría decir que hay a little. A little. ¿Sí? Entonces yo podría decir, por ejemplo, que hay poco azúcar. Yo puedo decir, there is a little coffee in my sugar. Hay poquito café en mi azúcar. Yo pido un café y me lo traen muy amargo. Entonces yo digo, there is a little sugar in my coffee. ¿Sí? Entonces, esta es la manera en la que yo digo poquito de algo que no puedo contar. O, por ejemplo, hay poca agua. No, hay poco dinero en mi billetera. Entonces yo digo, there is a little, um,
money in my wallet. Sí, wallet es billetera, ¿sí? Normal aquí, normal es un toquecito la fuente. Entonces, ahí va. Entonces, there is a little money in my wallet. Hay poco dinero en mi billetera, ¿sí? Esta es la manera en la que yo puedo decir poco en inglés, ¿sí? Bueno, ahora quiero, como digo en inglés, que hay mucho. Yo como quiero decir que hay mucho. Yo tengo muchas maneras de decir mucho en inglés. Una de ellas es a lot. A lot. Puedo decir lots of. Puedo decir plenty of. A ver. Yo puedo decir a lot, lots of, plenty of, or much. O incluso podría decir so much, que esto también es muy común verlo, ¿no? Podría decir so much, ¿sí? Esta es la manera en la que yo puedo decir mucho. There is, pues there is a lot of. Ah, no, mentiras. Este a lot, no, aquí no va, mentiras. Yo podría decir there is a lot of, perdón. A lot of, me faltaba un of. A lot of, there is lots of, there is plenty of, or is much, or is so much. Entonces yo puedo decir, hay mucha arena en la playa. Entonces yo puedo decir, there is sand in the beach. Entonces, si yo quiero decir hay mucha arena en la playa, yo puedo decir there is a lot of sand in the beach, there is a lots of sand in the beach, or there is plenty of sand in the beach, or is so much sand in the beach. ¿Sí? O puedo decir que hay mucho jugo en el vaso. Juice in the glass. Hay mucho jugo en el vaso. There is a lot of juice in the glass. There is lots of juice in the glass. There is plenty of juice in the glass, or there is so much juice in the glass. ¿Sí? Así es la manera en la que yo puedo decir que hay mucho. ¿Sí? O si yo ya quiero decir que no hay directamente, yo puedo decir there isn't, ¿sí? Directo puedo decir there isn't aquí. Vale, bajo un poquito la fuente. There isn't, ¿sí? Y yo cuando voy a decir que no hay algo, voy a utilizar este cuantificador any. Este any es para negar. Este any me sirve para negativas. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Negativo. Me sirve para yo hacer negaciones. ¿Listo? Entonces yo digo, no, no hay agua. ¿Hay agua? No, no hay agua. Entonces, ¿cómo digo en inglés? No hay agua. There isn't any water. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esta es la manera en la que yo puedo negar, ¿sí o no? Ahora, yo utilizo también ese any para hacer preguntas. Entonces, yo podría decir, recuerden que para hacer preguntas es invertirlo. Is there, ¿sí? Y ese any me sirve también para hacer preguntas. Entonces, yo digo acá, any, lo voy a poner para hacer una pregunta, ¿cierto? Entonces, yo digo, is there any soda in your glass? Soda in your glass. Sí, is there any soda? Soda, que se me fue. Soda. Is there any soda in your glass? Sí, como hay agua en su vaso. Vea, hay gaseosa. Soda es gaseosa, no. Esto no es soda, no es Bretaña, no es agua con gas, no nos confundamos, ¿sí? Soda es gaseosa. ¿Sí? Listo. Entonces, is there any soda in your glass? Ahí está. Esta es la manera en la que yo utilizo there is como con pronombres incontables, y esta es la manera en la que yo lo uso con pronombres contables. ¿Listo? Entonces, ya hablamos de there is. Esto era lo más complicado. Ahora vamos a hablar de there are. ¿Sí?
Un segundito. Estoy compartiendo. La grabación está en curso. Perfecto. Esto se puede caer. Listo. Entonces, ya tengo aquí el there is listo. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de there are. ¿Sí? There are. Yo utilizo there are cuando me quiero referir a pronombres plurales. Te lo voy a poner aquí. Plural nouns. ¿Listo? Plural nouns. Entonces voy a volver a hacer la misma inserción aquí. ¿Listo? Vamos a hablar aquí de some, a few, a lot y este. ¿Sí? I'm recording my class. Entonces vamos a decir aquí there are. ¿Listo? Voy a poner un poquito más pequeña la fuente para que me quepa todo. Poner aquí de 22 por ahí. 20. Listo. Muy bien. Entonces, chicos, there are. Si yo quiero decir, bueno, entonces, si yo, como voy a hablar de cosas contables, yo puedo decir, por ejemplo, sillas, ¿sí? Sillas se dice chairs, ¿sí? Chairs. Entonces, yo, así como lo tengo, ya está bien. Yo podría decir, there are chairs, hay sillas. No estoy especificando cuántas, ¿cierto? Y no importa. Si ustedes están en clase y, y llega un instructor pidiendo sillas, profe, hay sillas de sobra. Ah, sí, there are chairs. ¿Cuántas? No, no sé, hay sillas, saque las que necesite, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, yo también podría decir, there are some chairs. También sería igual. There are some chairs. Sería lo mismo, hay sillas. Y también puedo mencionar la cantidad a partir de dos. De 2 hasta el infinito, siempre y cuando sea plural. Uno no, porque uno es singular y para eso tenemos there is, ¿sí o no? Entonces yo puedo decir there are 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. ¿Sí? Entonces yo puedo decir there are 2 chairs, there are 3 chairs, there are 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 1 million chairs. ¿Sí? Aquí ya puedo especificar el número de cosas, ¿sí? Listo. Ahora quiero decir que hay poquitas, que hay poquito de algo, there are. Recuerden que cuando decíamos poquito era a little, para hablar de lo incontable, ¿se acuerdan? There are a little sugar, a little money, ¿sí? Pero aquí, para yo decir poco de algo, aquí yo no puedo decir a little, yo tengo que decir a few, ¿sí? Y hablo de cosas incontables, por ejemplo, hay pocas monedas en mi bolsillo. Ustedes miran, profe, no estaba diciendo pues que la plata no se puede contar. Sí, pero la moneda como el metal redondo, digamos, sí, como no contar el dinero, sino contar la cantidad de monedas. Entonces yo digo, tengo poquitas monedas en mi bolsillo. Entonces yo digo, there are a few coins in my pocket. Pocket es bolsillo, ¿sí o no? There are a few coins in my pocket. Las monedas sí se pueden contar, ¿sí? Ahora, ¿cómo diría yo mucho? Es exactamente lo mismo que acá. Son estas mismas, vean. Son estas mismas. Entonces, miren que es muy fácil. Si uno ya se sabe una, se las sabe todas. ¿Sí? Entonces, yo puedo llegar acá y decir, there are, ¿sí? Pero, bueno, y hay una más. ¿Se acuerdan que yo aquí les había dicho que era much en lo incontable? O so much. Bueno, aquí ya no va a ser much, aquí ya va a ser many. ¿Sí? Entonces yo puedo decir so, perdón, so many o simplemente many. Entonces yo puedo ya decir cosas en plural. Por ejemplo, que hay muchas flores en el florero. Entonces yo digo, there are a lot of flowers in the vase. Vase es un florero, ¿sí? O que hay, ¿qué más? O que hay muchos platos
en el buffet, en la alacena donde uno guarda la loza. Entonces yo digo, there are plenty of, or there are so many, or there are lots of, or there are a lot of dishes, o plates, como lo quieran decir, in the cupboard. Cupboard sería como la alacena de la cocina donde uno guarda las cosas, ¿cierto? ¿Sí? Y de la misma manera, si yo quisiera decir que no hay, yo tendría que decir there aren't, ¿cierto? O sea, simplemente pongo negativo el verbo to be y chao, ¿sí? Yo digo simplemente there aren't, ¿sí? Y aquí vuelve a jugar este amigo any. Entonces, there aren't any. Entonces yo digo no hay cables. There aren't any cables. O otra forma de decir cables sería wires. There aren't any wires, no hay cables. O que no hay, bueno, aquí vamos a usarlo como negativo, ¿sí o no? Vamos a usarlo como negativo. There aren't any cables or there aren't any wires. O, por ejemplo, no hay qué. No hay niños en el parque. There aren't any children in the park. ¿Sí? No hay niños en el parque, por ejemplo. Listo. There aren't any children there aren't any children in the park. Sí, entonces, ahí yo utilizaría any como negativo. Y también lo puedo utilizar cuando voy a hacer una pregunta. Entonces yo puedo decir, are there, y aquí digo otra vez any, ¿sí o no? Are there any, y ya podría decir aquí, por ejemplo, cuadernos en su morral. Entonces, notebooks in your backpack. Backpack. ¿Sí? Are there, pero, y mire que todo es plural, vea, coins, monedas, flowers, flores, dishes, platos, cables, cables, children, niños, notebooks, cuadernos, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando voy a utilizar there are es para cosas plurales. Pero miren que tiene el mismo, o sea, es muy parecido a lo que es any. Hay que tener aquí cuidado con a little, con much, pero funciona el any para preguntas y negaciones lo mismo, todo esto. Entonces, chicos, básicamente esto sería todo. Tener muy en cuenta la diferencia entre uno y el otro. Voy a hacer un repaso rapidito. There is, ¿para qué me sirve? Para hablar de pronombres singulares, cuando voy a hablar de una sola cosa. Ahí voy a utilizar los artículos a y an, ¿sí? Recuerden, a cuando la palabra que sigue es consonante y an cuando la que sigue es una vocal, ¿sí? Singulares. Ahora me sirve también para hablar de pronombres incontables. Para yo hablar de pronombres incontables voy a utilizar some, a little, estos muchos, a lot of, lots of, plenty of, or so much. O para negar, voy a negar y preguntar, voy a utilizar any. Recuerden que son solamente cosas que no se pueden contar. Water, el agua no se cuenta. Sugar, el azúcar no se cuenta. Money, el dinero no se cuenta. La arena, el jugo, la gaseosa, nada, los granos, el polvo, el viento, todas esas cosas no se pueden contar. ¿Listo? Y luego aquí tengo there are. Cuando voy a hablar de plural nouns, pronombres en plural, que es para hablar solamente de cosas en plural, cuando hay más de uno, ¿cierto? Uno, si yo tengo uno, si uno solo, tengo que irme para acá. Pero si tengo de dos en adelante, aquí está, ¿sí? Y cuando quiero hablar de poquitos es a few, y cuando quiero hablar de mucho es a lot of, lots of, plenty of y so many. Y cuando quiero hablar de que no hay, utilizo any. Y cuando quiero hacer una pregunta que si hay tal cosa, también utilizo any. ¿Listo, aprendices? Entonces, yo les voy a compartir igual este Word para que se guíen ahí mientras van haciendo los ejercicios y también les voy a compartir los enlaces que ustedes van a desarrollar como evidencias de producto y desempeño de esta grabación, de esta clase que les estoy compartiendo. Listo. Entonces, muchachos, les deseo a todos un feliz resto de semana y nos estaremos viendo entonces dentro de 8. Listo.
Feliz domingo para todos y que descansen. Hasta luego, pues.